Buenas noches, mi nombre es John Freddy Duque, estudio Ingeniería de Sistemas, este es mi documento de identidad. Voy a dar una breve explicación sobre los conceptos fundamentales de la física electrónica. Esta imagen observamos un osciloscopio, nos permite pues calcular la frecuencia. Otro concepto muy importante es el periodo de la señal de corriente alterna, donde eh, la corriente, las señales de corriente alterna varían en el tiempo. Esa variación se mide en el eje vertical de las X, en el eje horizontal de las X, donde la señal se va a repetir en determinado tiempo. eh, a eso se les llama periodo, donde acá podemos visualizar que el periodo inicia desde cero y tenemos una onda completa que se desplaza en el eje. Esto se le llama periodo. Acá esta señal tiene tres periodos y eh, la señal puede ser senoidal o cosenoidal, donde se indica el tiempo con la literal T y sus unidades de medida son segundos, que se indica con la literal S, y la frecuencia, que se indica con la literal F. A continuación, tenemos las características de las señales de corriente alterna, que son la amplitud. La amplitud es el alejamiento de la señal, el alejamiento de la señal en el eje de las X, en el eje horizontal de las X, donde podemos observar tres ejemplos en esta imagen, y que la primera sonaría, o la señal sonaría auditivamente un poco aguda, o sea, sería así. "Uh". A continuación tenemos el ejemplo B, donde la señal se ve un poco más amplia y sonaría de este modo. "Uh". Y a continuación tenemos el ejemplo C, donde la señal se ve mucho más amplia y tendría un sonido como "Oh". Tenemos también otro concepto que se llama la fase. La fase es la medida diferencial entre dos ondas. Acá tenemos las dos señales, las dos ondas, dos clases diferentes de ondas, donde existe un desfasamiento que en esta figura nos indica que el periodo comienza en cero, y en esta figura nos indica que tiene un desfasamiento de 90 grados, donde el periodo comienza en un ángulo de 90 grados. Ese sería el desfasamiento. Ahora, es- eh, estas señales se miden en radianes o en grados. Ahora tenemos la frecuencia señal de corriente alterna, donde se mide en hercio y se visualiza con el literal Hz. Tenemos la fórmula, que es frecuencia es igual a uno sobre tiempo. Tenemos dos ejemplos donde nos indica que la frecuencia como concepto es la cantidad de ciclos que están dentro de un segundo, porque se mide la cantidad de ciclos por segundo. Este ejemplo, la figura nos indica que el periodo es igual a un segundo. O sea, tenemos que este periodo dura un segundo y lo se está expresando en el eje. Ahora tenemos que en ese mismo segundo tenemos dos periodos, entonces cada periodo va a valer 0.5. Vamos a emplear la fórmula donde frecuencia es igual a uno sobre tiempo, y esto va a ser igual a uno sobre 0.5, dándonos un resultado de 2 Hz. Continuamos con otros conceptos que son la fase y la amplitud. Entonces, como ya habíamos explicado anteriormente, la amplitud es el nivel de desplazamiento de la curva con respecto al eje de las X.
Acá tenemos un ejemplo donde existe un periodo, T periodo, donde existe eh, en el eje de la Y, tenemos un voltaje, porque ahí se mide el voltaje, tenemos 10 voltios, y tenemos que el concepto que ya habíamos repasado, que es la fase, que es una medida de la diferencia de tiempo entre las dos ondas senoidales, las cuales daba el ejemplo del desfasamiento. Ahora tenemos el concepto de valor medio eficaz o VRMS, donde ¿qué es el valor medio? El valor es el valor que representa todos los valores en una onda, donde podemos observar que la tensión que hay en este periodo puede tener variaciones positivas y variaciones negativas. Entonces, apareció una persona que inventó una medida estándar que lo que hace es representar esas alteraciones en una sola medida. Eh, Todo se ve reflejado bajo esta fórmula que dice valor eficaz es igual al valor pico o al valor máximo sobre la raíz cuadrada, donde valor pico es igual a valor eficaz por raíz cuadrada. Entonces tenemos un ejemplo que es los 120 voltios que manejamos acá en Colombia, donde el valor eficaz es igual a 120 voltios por raíz cuadrada. Eso nos da 169 voltios, pero si aplicamos la fórmula del valor eficaz, entonces quedaría valor eficaz es igual a 169 voltios sobre raíz cuadrada, dándonos los 119 voltios que son los que salen por los enchufes de las casas. Seguimos, tenemos la pregunta problematizadora que nos dice cuál es el papel de la banda de valencia en los materiales semiconductores. Ya tenemos el ejemplo del sólido, donde lo que hace la banda de valencia es determinar la conductividad eléctrica del sólido, donde los electrones de valencia son los que forman los enlaces entre los átomos, pero no intervienen en la conducción eléctrica. O sea, la banda de valencia es la que le permite a los electrones entran por una parte y dentro del sólido está la banda de valencia la que permite controlar el flujo de esos electrones en la salida. Bueno, muchas gracias, espero que hayan entendido.